Y una vez que tengo esta parte de acá, hago lo mismo en la parte de x, donde me dice que s va a ser la derivada primera por la variable x en función del tiempo a una función de x en función de desplazamiento. Más 3, que es la constante, por la variable que estaba antes en función del tiempo a una variable x en función de desplazamiento. Para eso aplico la transformada de Laplace, para llevar una ecuación del tiempo al desplazamiento. Eso es lo primero. Luego debo factorizar y de s. Busco los términos donde está la variable y de s, factorizo y me va a quedar s cuadrado más 2s más 3, multiplicado por y de s. Va a ser igual a la factorización del x de s. Factorizo x de s multiplicado por s más 3. Llevo a la función de transferencia que me dice la señal de salida sobre la señal de entrada. Voy a tener s más 3 dividido entre s cuadrado más 2s más 3. Ya tengo la función de transferencia. Una vez que tengo eso, el numerador me sirve para determinar los ceros. ¿Dónde va a ser? S más 3 igual a 0. Despejo ese valor de 3. Positivo pasa con negativo. Y ese valor va a ser el SA con negativo, que va a ser el 0. Y para determinar los polos con el denominador, debo igualar a 0. El denominador debo determinar con los polos. Los polos va a ser s cuadrado más 2s más 3 igual a 0. Aplico la cuadrática. Al aplicar la cuadrática voy a reemplazar donde b vale 2, donde a vale 1 y donde c vale 3. Lo reemplazo acá y veo que 12 va a ser mayor que 4. Entonces b cuadrado va a ser menor que la multiplicación de 4 a c. Y eso pasa, se estaría dando el caso 3, que va a ser el valor, un real más un imaginario. Y eso es una raíz conjugada. Entonces, si es una raíz conjugada, va a salirme una raíz negativa. Lo que debo aplicar es lo que ustedes aprendieron en cálculo 3, donde y al cuadrado era igual a menos 1. En este caso, j al cuadrado va a ser igual a menos 1. Eso lo voy a reemplazar acá. Ese negativo lo cambio por j al cuadrado. Y al aplicar raíz, puedo sacarlo j fuera de la raíz. Y aquí me da 2 raíz de 2. Como el término de 2 está en la parte real como en la parte imaginaria, y está dividido entre 2, se simplifica. Y va a ser menos 1 más menos la raíz de 2j. Y determinan S1 y S2. Y le va a dar este gráfico. Para el 0 va a ser a través de los ceros que tengo acá. SA vale menos 3 en la parte real. Menos 1, menos 2, menos 3. Y en la parte imaginaria me va a dar menos 1, que es en el polo, menos 1, más la raíz de 2j. Más la raíz de 2j. Que va a ser entre 1 y 2. Y los polos siempre se presentan con y el S2 va a ser menos 1 menos la raíz de 2. Es S2. Y ya tengo el sistema. Como está en la parte negativa, va a ser un sistema estable. Lo último que falta es la antitransformada de Laplace aplicada con la nueva función de transferencia. ¿Se entendió? Sí, tengo una pregunta. ¿Podrías repetir lo de hace rato que se me cortó el internet sobre hablando de los polos y los ceros, ¿no ves? La gráfica. ¿Acá? Sí. Ya. Estabas diciendo que de cuál dependía si era estable o no estable la función. Ya. Si una función es estable siempre y cuando esté en la parte real negativa. Y un sistema va a ser
una perturbación o inestable si está en la parte real positiva. Y el que determina si el sistema es estable o inestable siempre van a ser los polos, no los ceros. El que me determina siempre va a ser los polos. ¿De acuerdo? Gracias. De nada. ¿Otra consulta tenía? ¿Hay otra? No, eso era, gracias. Perfecto. El ejemplo 3 es similar. Aquí me dice lo siguiente. 2 por la derivada segunda de y dos veces el tiempo, más 6 por la derivada de y en función del t, más 4y va a ser igual a 6 por la derivada de x con respecto al tiempo, más 2 veces x. ¿Qué es lo que debo hacer en ese caso? Lo mismo que lo anterior. Debo llevar de una ecuación en función del tiempo a una ecuación en función del desplazamiento. Ahora sí. Entonces, transformé esto que estaba en función del tiempo, aplico Laplace para llevar en función de desplazamiento. Donde era la derivada segunda va a ser s cuadrado. Donde era la variable y en función del tiempo va a ser y en función de desplazamiento. Las constantes siempre se van a copiar, no afecta nada. Entonces, más 6 por, donde hay una derivada de primer orden va a ser s, por y en función del tiempo que estaba, pasa en función de desplazamiento. Más 4 por y en función del tiempo pasa a y en función de desplazamiento. Va a ser igual a 6, donde está la derivada de primer orden, va a ser s, por la variable, en este caso x en función del tiempo pasa a x en función de desplazamiento. Más 2, que es la constante, por la variable x en función del tiempo a x en función de desplazamiento. Una vez que ya tengo en la ecuación en función de desplazamiento, debo factorizar los términos de y de s donde me va a quedar 2s cuadrado más 6s más 4 por y de s. Va a ser igual a 6s más 2 por x de s. Lo que estoy haciendo aquí es factorizar solamente el y de s y en este lado voy a hacer lo mismo, pero con el x de s. Y ya lo tengo agrupado los términos. 2s cuadrado más 6s más 4 multiplicado por y de s. Y en el otro lado, 6s más 2 multiplicado por x de s. Luego, ¿qué debo hacer? Esto que estaba aquí multiplicando va a pasar a dividir a este otro lado. Para determinar la función de transferencia del sistema. Y esta 2s más 6s más 4 que está multiplicando acá va a pasar a dividir al otro lado. Ahí. Y voy a tener que la ecuación de la función de transferencia va a ser la señal de salida sobre la señal de entrada va a ser igual a 6s más 2 sobre 2s al cuadrado más 6s más 4. Y ya tengo la función de transferencia. Una vez que tengo esa función de transferencia, debo determinar los puntos singulares. ¿Cuáles son los puntos singulares? Los polos y los ceros. Determinamos siempre primero los ceros. Para determinar los ceros, el numerador
me permite determinar los ceros. ¿Qué quiere decir? Que en el numerador debo igualar a 0. 6s más 2 va a ser igualado a 0. Entonces, de aquí voy a tener que esto va a pasar con negativo y ese 6 que está multiplicando va a pasar a dividir. Lo que le va a dar lo siguiente. S va a ser igual a 2 dividido entre 6. Vamos a escribirlo. Pero con negativo. De lo que estaba con positivo pasa con negativo. Y simplifico. Mitad 1, mitad 3. Le queda que S va a ser igual a menos un tercio. Y como es 0, lo debo poner S de A. Y ya tengo determinado el 0. Lo mismo hago para determinar los polos, aplicando la cuadrática. Para los polos voy a dar 2s más 6s más 4 igual a 0. Aplicamos la cuadrática. Entonces, en este caso, A vale 2. Aquí lo voy a anotar los valores. En nuestro caso, A va a ser igual a 2. B va a ser igual a 6. Y C va a ser igual a 4. Y ya lo tengo los tres valores que voy a reemplazar en la cuadrática. A vale 2, B vale 6 y C vale 4. Ahí está. Reemplazo acá. Entonces voy a tener que el valor de S va a ser igual a menos 6, que vale B, más menos la raíz cuadrada de B, que vale 6 al cuadrado, menos 4 por A, que vale 2, por C, que vale 4. Dividido entre 2 por A, 2 por 2 en este caso. Reemplazando le va a dar menos 6 más menos 36 menos 32 dividido entre 4. Y le va a dar menos 6 más menos 2, porque aquí le va a quedar 4, raíz de 4, 2. Entre 4. Al primero le voy a sumar menos 4 más 2, diré menos 6 más 2, menos 4. Entre 4, menos 1. Menos 6 menos 2, menos 8. Dividido entre 4, menos 2. Y en la gráfica debo reemplazar. Ahora, ¿qué tipo de ecuación antes para reemplazar? ¿Qué tipo de ecuación sería? ¿Qué tipo de raíces? Reales con distintos. Reales distintas. Real y distinta. Entonces voy a tener en la parte real negativa el S1 cuando valga menos 1 y el S2 cuando valga menos 2. Y el 0 que va a ser menos un tercio, que va a estar entre menos 1 y menos 2. ¿Cuánto le sale un tercio? ¿Cuánto le da un tercio? 1 dividido entre 3. 0,3. 0,3. Entonces está antes del
Acá. 0,33 por ahí. 0,33. Entonces está antes del menos 1. Ahí. Ahí está. Ahí está el 0. Aquí está el polo y el otro polo. Los polos son con X, los ceros son con un cerito o con un punto. Con cualquiera de los dos se puede. Y ya está la gráfica. ¿El sistema es estable o inestable? Estable. Estable. Perfecto. Bien. Voy a ver otrito donde nos dé con raíces reales iguales. A ver, voy a buscar uno. Ahora sí, esto. Bien. Este es otro ejemplo. El ingeniero le va a dar un práctico aproximadamente de 21 ejercicios a 30 ejercicios. Eso siempre lo da cada semestre. Son los que están viendo ahorita. Por eso dice ejemplo 5, ejemplo 1. Ahora, ¿qué hice en este ejercicio? Me dice 4 por la derivada segunda de y con respecto al tiempo 2 veces, más 8 la derivada de y con respecto al tiempo, más 4y igual a 3 por la derivada de x con respecto al tiempo, más 9x. Esto de acá está en función del tiempo y lo que debo hacer es llevar a función de desplazamiento. Lo mismo que habíamos visto anteriormente. Debo aplicar esto de acá. Llevar de una ecuación del tiempo a una ecuación de desplazamiento. Y lo aplico. Ahí está. Aplicamos Laplace para llevar de una función del tiempo al desplazamiento. Una vez que tengo esto, ¿qué debo hacer? El 4, como es constante, lo dejo. Y la derivada segunda lo reemplazo por s cuadrado. Y esta variable y, que está en función del tiempo, va a pasar a y en función de desplazamiento. Más 8, que es la constante, por s, que voy a reemplazar por la primera derivada. Por y de s, que lo estoy reemplazando por la y que estaba en función del tiempo, la variable. Más 4 por la variable que estaba en función del tiempo, ahora en función de desplazamiento, que sería y de s. Igual a 3, que es la constante, por la primera derivada, que va a ser s, por la variable x en función del tiempo, ahora pasa a x en función de desplazamiento. Más 9, que es la constante, multiplicado por x en función del tiempo a x en función de desplazamiento. Una vez que tengo esto de acá, debo factorizar y de s, y de s y y de s. Lo mismo al otro lado, pero con la otra variable, x. X de s y x de s. ¿Para qué lo hago? Para llevar a la función de transferencia. Para encontrar la señal de salida sobre la señal de entrada. Entonces, esto que estaba aquí multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Y esto que está en el otro lado multiplicando, esto de acá, va a pasar al otro lado a dividir. Ahora sí. Lo que hice aquí fue factorizar y de s, donde me va a quedar 4s cuadrado más 8s más 4.
todo esto multiplicado por y de s. Va a ser igual a 3s más 9, porque estoy factorizando x de s. Este x de s que está multiplicando va a pasar a dividir al y de s. Y este 4s cuadrado más 8s más 4, que está acá, este término completo, que está multiplicando, va a pasar a dividir a 3s más 9, quedándome la función de transferencia de la siguiente manera, donde me dice que la señal de salida sobre la señal de entrada va a ser igual a 3s más 9 sobre 4s cuadrado más 8s más 4. Ya tengo la función de transferencia ahí. El siguiente paso ya es ir con el recetario que yo le di. En ese recetario me dice, lo primero debo encontrar los puntos singulares. ¿Cuáles son los puntos singulares? Los polos y los ceros. Entonces, para los polos y ceros, voy a determinar primero los ceros. Para determinar los ceros, solamente necesito igualar a 0 el numerador. Y en el numerador tengo 3s más 9 igual a 0. Este 9 que está con signo positivo pasa con negativo, y este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces voy a tener 9 dividido entre 3 de a 3. Por el signo negativo, menos 3. Ya tengo s igual a menos 3. Y eso va a ser s sub a. S de a. Todo con mayúscula. Ahora sí. Una vez que ya tengo el 0, debo ir con la parte de denominador para determinar los polos. Y en los polos voy a tener 4s cuadrado más 8s más 4 igual a 0. Y aquí debo aplicar la cuadrática, donde el término de a va a valer, en este caso, lo siguiente. A va a valer 4, B va a valer 8, y C vale 4. Ahora, ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de B y ya tengo el valor de C. Aplico la cuadrática. Al aplicar, B vale menos 8 más menos la raíz de B al cuadrado, que va a ser 8 al cuadrado, menos 4 por A, que vale 4, por C, que vale 4, dividido entre 2 por A, que A vale 4. Y le va a quedar menos 8 más menos raíz de 64 menos 64 dividido entre 8. 64 menos 64, ¿cuánto me da? 0. 0. Y si esto se vuelve 0, ¿qué es? ¿Qué tipo de raíz es? Reales igual. Reales igual. Correcto, raíces iguales. Reales iguales. Eso vale. Una vez que ya tengo eso, entonces voy a tener solamente la parte real dividido entre el denominador. Ya el más menos ya no interfiere porque esto se volvió 0. Entonces voy a tener menos 8 entre 8, menos 1 y menos 1. Como son S1 y S2, los dos valores del polo van a ser iguales. Menos 1 y menos 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo grafique, en el término de los polos va a ser con X en menos 1. ¿Qué quiere decir? Que 1 está sobrepuesto sobre S2. Son iguales. Y el SA está en menos 3. Y ya está la gráfica. ¿Qué tipo de función de transferencia sería? ¿Estable o inestable? Estable. Estable. Ahora, otra forma de ayudarle también en esta parte. El 99, 97 o 98% de los ejercicios que van a ver son sistemas estables. Rara vez va a ser un sistema inestable o de perturbación. ¿De acuerdo? Difícil que entre un sistema inestable en su examen. ¿Ya?
Perfecto. ¿Hasta aquí hay alguna duda o ninguna? No. No, perfecto. Está bien, Teo, gracias. No hay de qué. Ahora sí, ya para la próxima vamos a hacer la otra parte, ¿ya? Que es Una consulta. ¿Sí? Una preguntita, Teo. ¿La Classroom, la que estás grabando? Sí, todos los videos lo voy a Una subir. preguntita. ¿Sí? ¿Vas a subir estos ejercicios? Sí, lo voy a subir. Ya, muchas gracias. No hay de qué. Los videos también lo voy a subir, digamos. Las imágenes resuelto lo voy a subir también. Mejor si lo subí las grabaciones. Perfecto, también. No hay problema por eso. Como habíamos dicho, sé que algunos no van a poder, digamos, estar presentes por X razón o motivo, pero lo pueden ver después de los videos, digamos. Entonces, hay una forma de ayuda, digamos. Hasta aquí no hay ninguna duda. ¿O hay algunas dudas? ¿Para qué? Si Por no, mí no. lo demás. Por hoy día está bien, hoy se ha entendido bien. Perfecto, eso es lo que quería, que se entienda bien, por lo menos esto, lo que es la parte, por ejemplo, ya hemos hecho más de la mitad de los ejercicios. Más o menos así, como ven, es una pregunta de examen. Pero no necesariamente va a ser de polinomio 2. Puede haber otro diferente. Lo voy a mostrar unos cuantos para que puedan ver. Por ejemplo, el ejercicio 10 sigue siendo de polinomio 2. El 11. Este. Ahora, ¿qué ven aquí diferente? Que el polinomio es de grado 3, ¿cierto? Sí. Pero este polinomio donde está el grado 3 es mayor que este polinomio de acá. Se puede resolver entonces. Se puede determinar una función de transferencia y se puede ver el análisis de estabilidad. Ahora, ¿qué es la diferencia de esto? Que aquí el 0 lo encuentran normal, pero ahora acá con Ruffini, correcto, muy bien. Así era lo que tenían que hacer. Ahí está. Pero los resultados le va a dar lo mismo. Cuando le da lo mismo a esto de acá, ¿qué tipo de raíces sería? Cuando le sale Reales iguales. real y Iguales. igual. Correcto. Esto vamos a hacer la próxima clase. Esto y complementar un poco con lo básico de la antitransformada de Laplace. ¿De acuerdo? Está bien. Perfecto. Excelente. Listo. Entonces nos vemos el día lunes para la clase de vuelta a las 1. ¿Está bien a las 1, ¿eh? ¿Cómo se quedó? Sí, está bien. Sí, está bien. Perfecto. Entonces más Muchas tardecito, gracias, Teo. Está bien. más tardecito lo voy a subir los videos para que lo puedan mirar. Y las imágenes. Gracias, Teo. De nada. Ya está bien. Gracias, Teo. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.